Masacre en Samaniego. La masacre en Samaniego fue un caso de violencia armada en la vereda Santa Catalina que se enlaza significativamente con la intensificación de disputas territoriales entre grupos al margen de la ley. Buenas tardes para todos. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que nos ha conmovido muchísimo. Colombia ciertamente lleva 50 años de guerra, 50 años de conflictos, por muchas razones. Conflictos por poder, por ansiedad de mantener una hegemonía en los territorios. Ciertamente en algún momento vimos la luz al final del túnel, con un proceso de paz en el que todos creíamos que esta guerra iba a terminar. Hoy, precisamente este año, nos damos cuenta de que eso no pasó. Hemos evidenciado una cantidad de masacres y eso queremos hoy contar. Queremos enfatizarnos en uno en especial, la masacre de Samaniego. Esta masacre de Samaniego ocurrió el día 15 de agosto, alrededor de las 10:30 de la noche. Ocurrió en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, Nariño, en el que 8 jóvenes fueron víctimas de una guerra interminable. Alrededor de las 10:30 de la noche llegaron 4 encapuchados que pues empezaron a disparar contra todo lo que se moviera. Estos jóvenes estaban departiendo en esa finca pues una celebración, sea de cumpleaños, lo que sea, no le estaban haciendo daño a nadie y pues fueron asesinados vilmente con muchos disparos. Murieron 8 de ellos, una mujer y 7 hombres que no tenían absolutamente nada que ver. Todos eran entre la edad de 18 y 24 años, eran estudiantes universitarios inocentes. De los acontecimientos tenemos 2 en específicos. Uno era sobre el ELN, que al inicio de la pandemia entregó unos panfletos a la comunidad nariñense amenazándolos, pues en el sentido de que no podían salir de sus casas por la pandemia. Tenían que cumplir la cuarentena estricta que estaba ordenando el gobierno y pues ellos querían hacerla cumplir de esta manera, mediante amenazas. Otro de los antecedentes es que el pueblo nariñense siempre ha sido pues centro de disputas territoriales por organizaciones o grupos al margen de la ley. Específicamente se calculan alrededor de 13 grupos o 13 organizaciones en este territorio. La pregunta que orienta nuestro trabajo es ¿quiénes fueron? Samaniego es un territorio disputado entre al menos una docena de grupos armados, entre estos el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, el ELN, el EPL, entre muchos otros. En continuidad con lo expuesto por mi compañera Joana, se hace imperativo informarles a todos ustedes cuáles fueron esas principales publicaciones que se realizaron a través de los medios colombianos, en los cuales se buscaba esclarecer algunos de los detalles, los perpetradores, las víctimas que estuvieron involucradas dentro de la masacre de Samaniego. Dentro de esto se encuentran las principales noticias en los siguientes 7 días posteriores a esa noche del 15 de agosto del 2020. El día 16 de agosto del 2020, el diario El País publicó una noticia titulada «Ofrecen recompensa de 200 millones por información sobre masacre en Samaniego», luego de que las autoridades en cabeza del ministro Carlos Holmes Trujillo adelantaron un consejo extraordinario de seguridad en territorio nariñense. Luego de la masacre perpetrada la noche del 15 de agosto, el gobierno anunció que haría esta recompensa por toda información que permitiera esclarecer los hechos de esa noche. El día 17 de agosto del 2020, los distintos medios empezaron a realizar sus publicaciones como era de esperarse. Para esta ocasión lo hizo El Tiempo. Dentro de su relato incluyó algunos detalles que parecían muy sorpresivos, como por ejemplo que minutos antes de que se perpetrara esta masacre les habían llegado algunas amenazas advirtiéndoles que era necesario que pararan la fiesta.
Minutos después empezaron a sonar las balas en el escenario. Es por esto que este relato nos parece pertinente, no solo porque revela detalles que otros medios no habían esclarecido hasta el momento, sino porque adicional a eso da cuenta de lo terrible ocurrido en esa noche, con frases como "la noche del sábado fue de terror en Samaniego, Nariño", o "Nariño está de luto por la masacre de 8 jóvenes en Samaniego. El día 18 de agosto del 2020, El Espectador realizó una publicación titulada "Masacres, la muestra del recrudecimiento del conflicto en el suroccidente colombiano". Como se puede evidenciar, este periódico se fue más por la estructura que compone al país para esclarecer lo que está pasando dentro del territorio. No solo dentro de Samaniego, las comunidades de Ricaurte, por ejemplo, así como los demás municipios de la subregión nariñense de la cordillera, reclaman una presencia integral del Estado y que se proteja a la población que en muchas ocasiones queda en el fuego cruzado entre grupos armados. El día 19 de agosto del 2020, Caracol Radio realizó su publicación en torno a los detalles de la masacre, haciendo uso de uno de los testimonios de las sobrevivientes, dentro del cual contaba que minutos antes de que se terminara esta celebración, llegaron 4 encapuchados dando la orden de que todos se pusieran en el suelo. Empezaron a encender ráfagas y ráfagas de fuego, algunos tomaron la decisión de salir corriendo, otros simplemente fueron a esconderse. Este fue el caso de la persona que logró sobrevivir. El día 20 de agosto, la revista Semana realizó una publicación en torno a la reacción que iban a tener algunas asociaciones estudiantiles en forma de rechazo a los sucesos que se estaban presentando en el país, no solo en Samaniego, sino en Cali, en Cauca y en muchos otros municipios y departamentos de Colombia. Dentro de esta publicación cuenta cómo en las últimas semanas el país se ha visto sumergido en una oleada de masacres y que por esto los estudiantes decidieron convocar una movilización el día 21 de agosto. El día 21 de agosto del 2020, Las Dos Orillas realizó una publicación titulada "En vez de ir a Samaniego, Duque hace venir a su alcalde por tierra a Bogotá". Tal como lo cuenta Óscar Pantoja Morales, alcalde de Samaniego, viajó 16 horas por tierra para poder encontrarse con el presidente Duque y hablar de la oleada de violencia en la cual se encontraba sumergida en ese momento Samaniego. Adicional a esto, este diario señala directamente a los 3 perpetradores que considera son los principales responsables de la masacre, que para esto son las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. El día 22 de agosto, Publímetro publica: "Vengo a decirles que estamos con ustedes y que vamos a protegerlos. Iván Duque a comunidad de Samaniego", como título su relato en torno a lo que el presidente Iván Duque fue a realizar en las distintas zonas en las cuales se han perpetrado masacres, dejando mensajes como: "Venimos a expresar nuestra solidaridad por lo ocurrido, pero también vamos a mirar temas para dejarles unos proyectos importantes", o "Como sociedad tenemos que estar más unidos que nunca para enfrentar la criminalidad con una perspectiva integral, la de seguridad y la de justicia". Con esto doy por finalizada mi intervención y le doy paso a Julián para que les cuente algunos detalles y perspectivas diferentes acerca de lo que se ha levantado en otros medios que no necesariamente se dedican a informar. Y para introducir este tema, me gustaría nombrar esa importancia que tienen las redes sociales en nuestra vida cotidiana. Los jóvenes ahora nos gusta la información desmenuzada y es mucho más sencillo encontrarla en redes sociales como Twitter, como Facebook, en donde tenemos mucho más impacto en nuestra opinión, ¿no? Es otro medio de encontrar las noticias y informarnos acerca de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, en este caso particular con esta temática de la violencia en Colombia, y nos sirve mucho más a nosotros los jóvenes para poder identificar mucho más rápido este tipo de acontecimientos. En el caso del Twitter, podemos encontrar que no solo políticos o no solo periodistas tienen la capacidad de identificar este tipo de acontecimientos. Nosotros podemos darnos cuenta y llegar a opinar. No solo los que les nombré ahorita y los que les pude mostrar, sino miles y miles de mensajes aparecen todos los días en Twitter desde que se conoce sobre la noticia, y no solo en Twitter, también podemos verlo en Facebook, en donde miles y miles de personas pueden identificar cuál es la problemática y llegar a opinar sobre este tipo de cosas. La otra cara del acontecimiento. En esta sección me gustaría nombrar algunas de las temáticas que pueden llegar a surgir luego de hacer este análisis del acontecimiento. En primera instancia podemos ver que hay una evidente ausencia del Estado en esta región en particular y en regiones periféricas como Samaniego, en donde el presidente Duque incita a minimizar esta masacre llamándolo homicidio colectivo. En segundo lugar, podemos ver que hay una ausencia de normativas y
reglamentaciones específicas en el cual el gobierno pueda ser efectivo en la erradicación de cultivos ilícitos. Hay problemas en el Pacífico, hay problemas en fronteras con Venezuela y hay problemas también en el Bajo Cauca antioqueño. Organizaciones transnacionales como los carteles de México han tomado mucho más fuerza los últimos años en Colombia y este último gobierno que está de turno, en el cual podemos ver que no es solo que haya presencia comercial en algunos sectores en Colombia, sino también allá hay presencia criminal, en el cual podemos ver que en muchos de los casos o muchos de los actos violentos son perpetrados por carteles narcotraficantes mexicanos. Y precisamente las acciones del Estado colombiano no llegan a ser lo suficientemente fuertes si no hay inteligencia militar para poder combatir este tipo de carteles. Otros casos similares que ocurrieron ese mismo mes fueron, por ejemplo, el jueves 20 de agosto, en Caracola de Arauca, fueron asesinados 5 personas, y en donde los presuntos perpetradores fueron disidencias de las FARC. En segundo lugar, vemos que el viernes 21 de agosto, un día después, en Tambo, Cauca, asesinaron a 6 personas, en donde los presuntos perpetradores fueron la Nueva Marquetalía. El 22 de agosto, en Tumaco, Nariño, asesinaron a 3 personas. Desaparecieron otras 2 y no se sabe todavía quiénes fueron los perpetradores. El domingo 23 de agosto, en Venecia, Antioquia, asesinaron a 3 personas, jóvenes entre 15 a 19 años, en donde tampoco se saben quiénes fueron los perpetradores. Primero, los grupos al margen de la ley actúan conforme al vacío de poder causado por la salida de las FARC y la ausencia de presencia estatal. Segundo, la población civil se ha vuelto botín de guerra para los grupos armados a fin de implantar miedo a través de sus vidas y de este modo materializar sus intereses. Tercero, los territorios con capacidad de producción de coca o extracción mineral son los más concurridos y codiciados por grupos al margen de la ley dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por extraer el máximo beneficio posible de estas atribuciones.